Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Y te hablamos de Francia 98, del Mundial en el que Zidane irrumpió como seguramente el mejor jugador del mundo de aquella época, con el permiso de Ronaldo. Fue el Mundial de también la irrupción de un jovencísimo Michael Owen, que golazo le marcó a la selección de Argentina. El del gol de Bergkamp también a la selección albiceleste, qué control, qué golazo del futbolista neerlandés, y mil otros puntos atractivos, como sobre todo la noche en la que reinó Lilian Thuram, esas semifinales ante la Croacia de Davor Šuker. Nos vamos a fijar en ese partido y también vamos a entrevistar a Javier Clemente, que nos va a contar cómo fue la participación de España en Francia 98. Empezamos. Vamos ya con el episodio de Play Fútbol de este viernes, con la entrega que hace referencia a Francia 1998. Vamos a hablar en profundidad de ese partido entre Francia y Croacia, Francia 2, Croacia 1, de semifinales. Decía en una entrevista Igor Stimac en El País hace ahora 4 años, en 2018, con mi compañero y amigo Juan Nirigoyen, le contaba que se atribuye una frase a Napoleón Bonaparte que dice que con 100.000 soldados croatas hubiera conquistado el mundo. Pues bien, no sé si es verdad o no, pero aquellos 11 croatas, bueno, los 20 y pico que habrían en la lista no conquistaron el mundo, pero se quedaron bastante cerquita de conquistar el Mundial de Francia 98. Vamos a hablar mucho de ese partido, por tanto, de esa Croacia y de esa Francia de Zidane y del resto de cosas chulas que nos dejó Francia 98, acompañados de Javi Roldán y también esta semana de Alex Couto. Saludo ya al bueno de Javi, @JaviHipo en Twitter, para los que no le sigáis mal hecho. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Un placer, y también aprovecho para saludar a Alex. Que saludamos en antena también de manera oficial, como se suele decir ya mismo, un currante de esto del fútbol, bueno, un currante y un sabio, porque es una enciclopedia de fútbol histórico, evidentemente es un profesional de esto, está con diferentes proyectos que se refieren al fútbol y ha sacado un huequito y se lo agradecemos mucho al bueno de Alex Couto, que habéis podido leer en diferentes libros, luego lo recordaremos, pero al que saludamos ya. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Javi, un placer estar con vosotros. Igualmente. Alex, fue un mundial con bastantes cositas. Luego iremos justamente a ese Francia 2, Croacia 1, pero con bastante contenido aquel mundial de Francia 98 y con algunas estrellas rutilantes de aquel fútbol de finales del siglo XX. Sí, sin duda, fue un mundial de muy buen fútbol y muy buenas selecciones, ¿no? Y como bien dices, grandes futbolistas. Me llamó mucho la atención revisar algunas cositas y ciertamente el paso del tiempo está ahí, pero creo que es un mundial muy innovador dentro de lo que ha sido la decadencia de los mundiales a lo largo de los años, y ha sido un mundial muy interesante, ¿no? El hecho de que Croacia haya estado en esas semifinales pues le da un punto más de pimienta, ¿no? Porque no era esperada, y máxime teniendo en cuenta los cruces por los que tuvo que pasar. Una final extraordinaria, un Brasil repleto de estrellas defendiendo el título, y una Francia pues que ha sido un icono de su país desde ese momento. Totalmente. Vamos a darle un poco de contexto, empezando por la selección francesa. Javi, era la Francia de Zidane. Zidane, es verdad que tardó un poquito para lo que hemos visto de las grandes estrellas mundiales de la historia.
tardó un poquito en acabar de reventarlo del todo, o al menos de forma mediática, ¿no? Porque es verdad que él estuvo hasta una edad considerable en el Girondins, luego dio ese salto a la Liga Italiana y evidentemente ya se le puso el foco mediático total cuando fichó por el Real Madrid, pero ya era una estrella mundial al nivel de llevar a la Juve a finales de Copa de Europa, de ser seguramente el mejor jugador de Italia junto con Ronaldo Nazario, o detrás justo de Ronaldo Nazario, si se quiere, depende en qué escalón los queramos poner, pero era una auténtica bestia, y Aimé Jacquet, el seleccionador francés, le dio ese estatus de megaestrella en aquel mundial, ¿eh? Sí, Bruno, era la Francia de Zidane y la Francia sin Cantona, que también era el otro crack, y sin Ginola, ¿no? Así que una Francia que, como tú bien apuntas, Aimé Jacquet se la concedió ya desde la Eurocopa 96, es el epicentro del juego, de ese 4-4-2 en rombo que usaba aquella Francia, respetando mucho su tradición, ¿no? Su cuadrado o en este caso un rombo, pero su centro del campo de 4 combinativo, ¿no? Ya aquí en Francia 98 era el líder absoluto, sufrió una expulsión al inicio, ya sabes que era muy temperamental, pero volvió, hizo exhibiciones en varios partidos de la clasificatoria, ¿no? Y fue para mí la clave de todo aquel juego, ¿no? Que quizás le faltase como a Portugal en esa época, un delantero centro. Guivarch era muy bueno, era muy goleador, pero no rendía tanto, ¿no? Pero aún así le sirvió la influencia de Zinedine Zidane, de una zaga buenísima para ser ya lo que había apuntado en Inglaterra 96, la Eurocopa, que para mí fue una de las mejores selecciones, ¿no? Sin el premio del título, pero aquí ya en la final con un Zidane decisivo, cuantos goles, como todo el mundo sabe, ¿no? Lo corona. Era una Francia, Alex, en la que igual llegaban demasiado imberbes, demasiado jóvenes, futbolistas que un tiempo después serían absolutamente clave. Robert Pires, evidentemente, que en el 2000 hizo una Eurocopa impresionante, pero me refería sobre todo a Thierry Henry, a Trezeguet. Todavía a Aimé Jacquet, por lo que fuera, no les veía con pues esa experiencia suficiente para ser titulares, y lo que hace es armar un equipo, es que yo me lo sé de memoria, el equipo con el que jugaba Francia en el 98, no me ha hecho falta prácticamente ni mirarlo. Metía evidentemente a Barthez en la portería, Thuram era el lateral derecho y Lizarazu el lateral zurdo, con Blanc y Desailly como pareja de centrales, con Blanc siendo el jefe de operaciones, al menos desde el inicio del juego de Francia desde atrás, con conducciones, con pases en largo, organizando un poquito el juego desde atrás, porque tenía tres centrocampistas de un corte bastante defensivo, al menos que le podían dar bastante equilibrio, ¿no? a la selección, con Deschamps, ya un futbolista con mucha experiencia, con Petit en el interior izquierdo y con Karembé en el interior diestro, que es verdad que igual eran jugadores de perfil más de equilibrar, pero al mismo tiempo tanto Karembé como Petit tenían un ida y vuelta muy considerable, y a jugadores que tenían un último pase como los Djorkaeff o Zidane le daba mucho, como decimos, Zidane en la media punta, Djorkaeff segundo delantero pero con bastante libertad de movimientos también, y Guivarch ese criticado o al menos cuestionado delantero centro de aquella Francia. Mucha gente pedía ya que se diera entrada a Henry. Dugarry tuvo momentos también durante el Mundial. Se ha criticado un poco a Jacquet, pero al mismo tiempo hay que decir, Alex, que la construcción del equipo, al menos vista ya en perspectiva y con el paso del tiempo, a mí me parece bastante lógica. Sí, yo creo que diría que brillante, ¿no? Porque una de las características de esta Francia es que los roles estaban muy definidos y estaban muy asumidos, ¿no? El papel de los jugadores en sus funciones estaba muy claramente establecido, y Aimé Jacquet fue respetuoso con lo que era la estructura del equipo. Como bien decíais, le faltaba quizás un nombre en la punta de lanza, el puesto seguramente más representativo del ámbito ofensivo. Guivarch no llenaba quizás a nivel mediático esa posición, y Trezeguet y Henry eran niños de 20 años que estaban despuntando ya en su club, ¿no? Y realmente pues era un equipo con mucho dinamismo y mucha diversidad. Hablabas de la defensa con Thuram, Blanc, Desailly y Lizarazu, y sobre todo el papel de Petit y de Karembé, dos centrocampistas que tendían a cerrarse para precisamente dejar las bandas libres a dos proyectores ofensivos como eran Thuram y Lizarazu, un centrocampista corrector, líder en toda la estructura del equipo como era Didier Deschamps, y un jugador regista más que trecuartista como sería Zidane,
que era sobre el que circulaba todo lo que era la evolución del equipo a nivel ofensivo. Con un Djorkaeff que al principio del Mundial tenía una representatividad en el equipo que seguramente fue diluyéndose poco a poco a medida que el papel de Zidane iba incrementándose, un Djorkaeff, decía, muy dinámico, con una posición muy poco definida, y finalmente pues esa punta de lanza con Guy Bars, empezó con Dugarry y acabó pues con la presencia de dos monstruos futbolísticos como eran Henry y Trezeguet. A mí personalmente me gusta mucho este equipo, con Barthez en la portería dándole ese toque irreverente, ¿no? Porque no era un portero tradicional. Y yo creo que este partido que vamos a tratar hoy fue el partido en donde Zidane demostró la sutileza de un liderazgo más pausado por la presencia de un futbolista que tuvo una referencia, digamos, puntual, importantísima, como es Thuram, ¿no? Y a partir de ahí pues se vieron muchísimas cosas, un fútbol alternativo, muy entre corto y largo, con movimientos tácticos muy interesantes, sobre todo los papeles de Karembeu y posteriormente Enrique entró medio del primer tiempo, y el papel de Petit, que dieron mucha libertad al trabajo de Thuram y de Lizarazu, y en contraste una selección que facilitó en cierta manera la disponibilidad de espacios, pero no el aprovechamiento de los mismos, como hablaremos posteriormente. En aquella selección de Croacia, Javi, había varios futbolistas que habían participado con la selección de Yugoslavia en competiciones incluso internacionales, pero ya con esa cita de la entrevista con Stimac, yo creo que queda todo dicho, ¿no? El amor propio de aquella selección de Croacia, que ya había apuntado cositas en el europeo anterior, el europeo de 1996, con gente como Šuker y Vlahović arriba, con un futbolista con un talento brutal como era Zvonimir Boban, Prosinecki entraría también en la segunda parte en aquel partido, muchos jugadores muy míticos, y el propio Asanovic, que de hecho luego iremos a ello, pero es el que le mete una asistencia brutal a Davor Šuker para en aquel momento poner patas arriba al estadio en Francia y sembrar el terror en la selección francesa, pero varios jugadores muy míticos en aquella selección croata, Javi. Sí, Stimac hace una referencia bélica, pero ciertamente era una selección cargada de talento, ¿no? Como tú has dicho, Asanovic era un jugador zurdo muy fino, que era el mediocentro organizador, quizá de menor nivel que Boban, seguro, que Prosinecki, aunque ya Prosinecki llegaba de bajada, igual un poco como Šuker, Bruno, aunque aquí rindieron muy bien, sobre todo Šuker. Prosinecki fue suplente, pero son de la famosa generación campeona juvenil del año 87, donde participaron esos grandes talentosos, Prosinecki, Boban, Šuker, también estuvieron en la Yugoslavia de Italia 90, así que era una selección, la de Blažević, realmente competitiva en lo técnico, aunque también es verdad que defensivamente estaban muy implicados, porque si no es prácticamente imposible, ¿no?, hacer frente a rivales como Francia o como Alemania en el partido anterior, ¿no? Así que aunque muchos de ellos de bajada, se vio un equipo que merecidamente estuvo en unas semifinales, ¿no? Tomando un poco el testigo de la Suecia y de la Bulgaria como sorpresas del Mundial previo. Hemos citado ya un poco cuál era la estrategia global dentro del Mundial de Aimé Jacquet, pero vamos ya al partido, y propiamente como profesional de esto te quería preguntar, ya que lo citabas, decías que hubo cosas a nivel táctico interesante. ¿Qué destacas del planteamiento inicial de Blažević en aquel partido, Alex? Bueno, yo creo que Miroslav Blažević, un entrenador muy inteligente, vio que tenía una materia prima muy particular, ¿no?, como son en general las selecciones del este y los futbolistas, en este caso balcánicos. Eligió una formación que le venía al pelo por las características de los jugadores y acopló a los que necesitaba ajustar, pues pidiéndoles un sobreesfuerzo, ¿no? Esta Croacia jugó con una formación 1-3-5-2, fundamentalmente, ¿no?, con Ladić en la portería, el portero del Dinamo de Zagreb, o Croacia de Zagreb en aquella época, con tres centrales, con Stimac como hombre libre, con Bilić en el central izquierdo y con Simic en el central derecho. Dos carrileros muy largos, por el lado izquierdo Jarni, jugador del Betis, y por el lado derecho Mario Stanic. Este jugador en particular era un centrocampista reconvertido a carrilero. Después tres centrocampistas de corte diferente, como Soldo, el jugador del Stuttgart, y los que habéis nombrado vosotros dos, ¿no? Asanovic, que a mí en este partido me pareció un jugador determinante, y Boban, dos centrocampistas con muchísima movilidad, muy buena visión de juego y capacidad para moverse en diferentes roles. Y finalmente, pues dos delanteros diferentes,
Uno era Vlahovic, el jugador más avanzado, delantero del Valencia, rápido, con esos altibajos propios de este futbolista en toda su carrera, y después la estrella Davor Šuker, que se convirtió en el máximo goleador de este mundial y que dio el dedo de pecho, pues complementando con un trabajo excelso de esfuerzo y de calidad, pues todos los contenidos que ofrecieron sus compañeros. La característica fundamental, pues la capacidad que tenía, sobre todo para atacar por banda izquierda con Jarni, la enorme movilidad de Asanovic y el papel de liderazgo de Boban, y ese Šuker que se mueve como nadie entre líneas, ¿no? Yo creo que la característica fundamental de este mundial, en comparativa con el fútbol actual, es precisamente la explotación, el uso y el aprovechamiento de los espacios libres entre líneas y, sobre todo, los grandes cambios de orientación en largo. Creo que ambas selecciones, Francia y Croacia, eran dos especialistas en este aspecto. Y defensivamente, un equipo que trabajaba muy bien en una posición replegada, con una gran capacidad de ayudas y sobre todo una gran capacidad de repliegue, que era muy difícil sorprenderlas al contraataque. Sí. Dicho eso, es verdad, Javi, que tú ves los primeros 20 minutos del partido y por sea por algunas buenas combinaciones de Francia, sea por que en algún momento se acaba medio desestructurando la selección croata, hay bastantes conducciones de Zidane o recepciones a jugar de cara a la espalda de los mediocentros, de los centrocampistas de la selección croata. Vistos los primeros 20 minutos, yo si vuelvo a ver el partido hoy en día, ya casi con 40 tacos y analizándolo un poco mejor que entonces, que tenía 15, realmente a los 20 minutos hubiera dicho que eso lo ganaba Francia 3-0 con una exhibición de Zidane. Y luego es verdad que el partido se tuerce bastante más, pero los primeros 20 minutos se ve un Zidane muy enchufado y con bastante inteligencia para recibir en zonas no pobladas. Es verdad que no está nada fino en la definición final, en tiros desde fuera del área, en los últimos pases, pero ya se empieza a ver que Zidane estaba bastante metido en el partido en el tramo inicial, ¿eh? Sí, es uno de sus mejores inicios de partido, hace cosas verdaderamente magníficas, ¿no? Y cuando un jugador como Zidane está entonado y los de atrás lo encuentran, pues hay muchas probabilidades de ganar el partido, ¿no? Yo creo, sin embargo, que le perjudica a Francia en ese partido que se lesiona Karen B, que, como bien habéis apuntado, eran jugadores que daban mucho equilibrio, ¿no? Y mucha libertad, ¿no? A Zidane y a Djorkaeff por delante de ellos, y entra Thierry Henry, que es un delantero, entra en banda derecha, y ya creo que la estructura no es la misma, y esto las relaciones entre los futbolistas, no, para llegar a Zidane sobre todo, no son tan beneficiosas, ¿no? Y aquí Croacia, que tenía un gran equipo, se viene arriba, encuentra mucho en los balones de pase medio largo, un intermedio entre medio y largo, centro del campo, ataque a banda izquierda, donde cae Šuker, y Šuker se procura varias jugadas y finalmente termina adelantándose, ¿no? Y en cuanto a lo que habéis citado antes de Vlahovic, es interesante decir que fue la cuarta opción, hizo un grandísimo mundial, pero la primera opción era Boksic, que se lesionó antes del mundial, luego es Vitali, que tuvo algo en un entrenamiento que no gustó al seleccionador, y Alen Peternak, el del Valladolid, tampoco finalmente fue. Así que Vlahovic fue una grata sorpresa, ¿no? Para aquella selección, que sin duda perdió mucho potencial sin Boksic en la delantera, pero Šuker demostró que, aunque para Heynckes no había sido importantísimo, ¿no? La Copa de Europa, aquí era fundamental, ¿no? Como dijo Blažević. Totalmente. El partido, más allá de algunas idas y venidas, a partir del minuto 20 la selección croata empieza a salir un poco más, porque es que realmente me parece que es hasta el 19, que lo he revisado estos días el partido, no hay prácticamente ningún control de pelota de los jugadores croatas en campo rival, en campo de Francia. Ese centro del campo de Francia, muy agresivo a la hora de intentar recuperar, funciona muy bien también en el tramo inicial. La defensa francesa es dominante en ese tramo inicial, luego se igualan un poco más las cosas y Alex, lo que mola también del fútbol muchas veces es que lo podemos desgranar, tratar de descifrar al máximo como podamos, pero es tan complicado de prever como el inicio de la segunda parte de aquel partido, que es una cosa de locos. En el segundo 24, a los 24 segundos del reinicio del segundo tiempo, un pase medido de Asanovic, se queda precisamente, es cosa del destino, pero se queda Thuram enganchado. Igual ni siquiera así era fuera de juego, igual si Thuram hubiera estado en línea con el resto de la defensa puede haber alguna duda, pero se queda claramente Thuram y no hay fuera de juego ni por asomo, y remata Šuker
Zucker. El control es bueno con el interior, pero acaba metiendo muy bien la pierna izquierda, esos gestos tan plásticos que tenía el delantero, primero del Sevilla y luego del Real Madrid, que hizo un mundial impresionante y que en aquel momento, Alex, ponía patas arriba el estadio en Francia, ¿eh? Totalmente, yo creo que ese inicio del segundo tiempo fue muy inesperado. Como bien decíais, el primer tiempo fue de dominio, en el primer tercio del primer tiempo, o la mitad del primer tiempo, absoluto de Francia, en tanto en cuanto su táctica era mejor que la táctica del equipo de Blažević, sobre todo porque la posición de Djorkaeff y la posición de Zidane provocaban un gran quebranto a la espalda, sobre todo de Soldo, y los movimientos que le obligaban a Simic y a Bilic. Eso provocaba que Stimac tuviese que salir mucho de su posición y eso generaba incluso muchos más espacios, ¿no? A partir de ahí, pues el equipo croata empezó a centrarse un poquito más, empezó a resolver situaciones motu propio y ese inicio del segundo tiempo fue brutal. Evidentemente, Thuram comete un error de posicionamiento con respecto a su línea. Asanovic hace una jugada espectacular. Para mí, hasta ese momento era el jugador del partido, sí. Junto con Zucker. Asanovic hizo un partido extraordinario y deja prácticamente solo a Zucker, que con un control de interior y un golpeo de empeine total, pues supera a Bartet, ¿no? Y a partir de ahí, aparentemente, surge otro partido. Pero este es un partido de justicias poéticas. Sí, es un partido en el que hemos contado cómo fue el primer tiempo. Habla de justicias poéticas Alex Couto porque estaba haciendo un gran mundial Thuram, comete ese error, podemos decir, pero luego acaba siendo el protagonista del partido. Viéndolo en la narración que hace la FIFA, en el vídeo que cuelga YouTube, al menos en YouTube, quiero decir, la FIFA, Javi, lo que cuentan que hasta ese día Thuram no había marcado ni un solo gol con la selección francesa y no es que marque, o sea, es que marca primero un minuto después del gol de Zucker, es decir, el miedo que se iba a poder ir apoderando de la gente se va por los aires en ese momento con el gol de Thuram y luego acaba marcando el gol que es el definitivo 2-1. Hay que contar la jugada del gol del empate porque para mí es la jugada clave del partido, que empate tan rápido Francia es lo que determina absolutamente el encuentro y le da una tranquilidad a los de Jacquet para gestionar el tramo final del encuentro, y es una presión de Thuram, lo explicaba muy bien Alex, el vuelo que se le da a los laterales por las bandas. Thuram presiona prácticamente en la frontal de la defensa de Francia, acaba robando un balón y luego llega la magia de Djorkaeff, que no lo hemos citado mucho porque es verdad que era la Francia de Zidane, pero Djorkaeff tuvo momentitos muy especiales en aquel mundial y uno de ellos fue ese pase que puede parecer fácil, puede parecer una tontería, pero es un pase delicadísimo en una situación de presión para la selección francesa que acaba dejando la jugada en bandeja para el defensa francés que mete muy bien el interior para poner el que era el empate a 1. Sí, fíjate, Bruno, no había marcado, marca 2 goles y se retira posteriormente, años después, sin marcar más goles con Francia. Fueron los 2 goles con Francia que hace Thuram, que él mismo cuenta que fue Aimé Jacquet quien lo reconvirtió a lateral derecho en Francia, porque en el Parma, en Italia, jugaba de jerarca central junto con Cannavaro, y él le vio esas capacidades, ¿no?, para jugar de lateral derecho, y aquí los dos goles no son por robo, uno a Boban que se despista, otro a Jarni que se despista también, y se despistan conceptualmente mal despistados sobremanera, porque van conduciendo hacia adentro, desde la frontal del área hacia la portería, digamos, hacia adentro, aunque están paralelos a la portería, y Thuram mete la pierna y roba los 2 balones que acaban en los 2 goles suyos, ¿no? Uno con combinación de Djorkaeff y otro con un chut decididamente con la izquierda, que también era un punto flaco de Thuram, ¿no? Pero que paradoja que un central reconvertido muy bien visto por Jacquet, el lateral derecho, hace los 2 goles importantísimos prácticamente como extremo derecha en presión defensiva, ¿no? Así que una justicia, ¿no? Una justicia poética, ¿no? Como decía Alex, que lleva a ese equipazo, ¿no?, a la final contra Brasil. Sí, el segundo gol lo acaba marcando además con la zurda y desde fuera del área, que es que realmente es que estaba escrito en el destino. Es que yo lo digo eso muy pocas veces, pero me da la sensación que en aquel día, que en aquel partido en concreto, sí que era así. Alex, para cerrar con el partido, me ha dado la sensación que querías poner en valor también
las modificaciones que hace desde los cambios Aimé Jacquet. Ya en media de la primera parte hace un cambio que puede parecer una tontería, pero entra en RIP, pero lo hace por Karembé. O sea, es un cambio realmente ofensivo. Y luego en la segunda parte tiene que entrar Trezeguet, también lo hace por Guivarch, y luego hay un cambio defensivo que es meter a Lebev por Yorkaev. ¿Qué importancia le das a esos movimientos que hizo Aimé Jacquet desde los cambios para el destino final del encuentro? Bueno, empezamos por el último. Lebev entra circunstancialmente porque a Blanc lo expulsan directamente por una agresión, ¿no? Sí. Y se saca a Yorkaev, que era uno de los jugadores avanzados, y coloca a Lebev de central junto a Desailly. El cambio de Karembé viene por una lesión y provoca que entre Henry. Yo creo que inteligentemente porque en ese flanco izquierdo había un choque de trenes, ¿no? Entre Jarni por un lado y Thuram por otro, y Karembé era un punto de, digamos, corrector por dentro, y la capacidad que tenían para forzar situaciones de 2 para 1. Con la entrada de Henry, lo que provoca Henry es que hace que Jarni no se proyecte tanto en ataque porque a su espalda deja mucho espacio, y eso hace que Bilic no esté también más cómodo de lo que estaba, jugando con esa presión de un futbolista tan rápido a pesar de su juventud como era Thierry Henry. Entonces, desde ese aspecto, en cierta manera, sobre todo en el primer tiempo, desarticula un poco uno de los grandes factores ofensivos que tenía Miroslav Blažević, que era la proyección ofensiva de Robert Jarni para garantizar o generar situaciones de peligro. Y después la presencia de Trezeguet por Guivarch es hombre por hombre, pero con un matiz. Guivarch en el primer tiempo trabajó mucho desde el flanco derecho hacia adentro, ¿no? Y sobre todo buscaba ese balón para ofrecer las posibilidades entre líneas, ese segundo balón, ¿no? Para ofrecerle sobre todo a Zidane y a Yorkaev, con un juego directo. Era la referencia del juego largo de su selección. Con Trezeguet eso desaparece, pero lo que provoca es un juego mucho más combinativo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que coincide también con el momento de reacción de Croacia. A mí Croacia me gustó mucho cómo jugó, fue muy valiente, fue una selección muy ordenada, y que poco a poco los problemas que Francia le estaba provocando a nivel defensivo los ha ido resolviendo para tener un mayor protagonismo ofensivo. Sobre todo creo que es muy importante el papel de Stimac organizando el trabajo de Simic y de Bilic, y sobre todo la capacidad para aglutinar juego que tiene Asanovic, que libera un poquito a un Boban que estuvo quizás un poquito más apagado de lo normal, con esa medida correctora de Soldo, y un Zucker tremendamente participativo, ¿no? Yo creo que fue un partido de contrastes, en donde además se dejó muy patente la particularidad de las formaciones de los dos equipos, formación y contenidos, y creo que tanto Miroslav Blažević como Aimé Jacquet tenían muy claro las virtudes y defectos de sus equipos para sacarle el máximo partido en este encuentro. Pues Francia acabó ganando por 2-1 a la selección de Croacia, se metió en la final y acabaría ganándole a Brasil. Nos vamos a quedar un ratito más con Javi Roldán, pero liberamos al bueno de Alex Couto, que ha vuelto a dar otra masterclass en el que hemos disfrutado un montón charlando de ese Francia 2 Croacia 1. Alex, suerte en los proyectos que te vienen, que seguro que serán positivos, y nada, que te agradecemos mucho que te hayas vuelto a pasar por Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros, es un placer participar siempre en este programa y cuando queráis. Le agradecemos a Alex que se haya pasado otra vez por Play Fútbol. El Mundial, Javi, tuvo muchos más puntos de interés, ¿no? Empezando por Michael Owen. Irrupción de Michael Owen en el plano internacional. Ya le habíamos visto marcar goles, ser importante con la camiseta roja del Liverpool en la Premier League, pero lo hizo en un Mundial y además marcándole un golazo a Argentina, un golazo que es verdad que sirvió de poco porque al final expulsaron a Beckham ese día y en los penaltis, otra vez en los penaltis sí, Inglaterra fue eliminada por Argentina. Sí, Owen había sido máximo goleador de la Premier, 18 tantos, con 18 años, valga la redundancia, junto con Dublin y otro delantero que se quedó fuera finalmente de la convocatoria, y empezó el Mundial suplente para Graham Hoddle, ¿no? Porque Sheringham tenía más jerarquía, ¿no?, que él, junto con Alan Shearer, ¿no? Pero se hace con el puesto y es quizá uno de los delanteros más destacados, ¿no? Con ese tremendo golazo arrancando desde el centro del campo, dejando atrás a Chamot y a Ayala para definir perfectamente, ¿no?, ante Roa, en aquella Argentina-Inglaterra que era uno más, ¿no?, de la historia de estas dos selecciones, un enfrentamiento que tuvo que tener también algo de polémica, ¿no?, con esa expulsión a Beckham, que posteriormente fue muy señalado, un Beckham que ya venía prácticamente como estrella, ¿no?, en el Manchester United,
empezó también suplente, después se hizo con el puesto, ¿no?, pues sobre Darren Anderson, que era el competidor que tenía, y allí hay una falta, y desde el suelo Beckham hace un gesto, y Simeone más tarde contó que evidentemente él hizo teatro, pero que tenía esa picardía, ¿no?, y el árbitro cayó, y ya todo el mundo culpó de la eliminación a David Beckham, pero lo cierto es que se eliminaron en penaltis, ¿no? Así que Owen no pudo culminar, ¿no? Se quedó en octavos de final, no pudo culminar su mundial, porque quizá de ahí, ¿no?, con lo bien que jugaba, comparándola con la de otra época, ¿no? Aquella Inglaterra de Glenn Hoddle, ¿no? Y Owen muy entonado, tenía muchísima chispa, ¿no? No estaba Fowler a su lado, pero con Shearer y con todo aquel equipo seguramente hubiera salido del Mundial quizá en el mejor 11, que creo que no pudo estar, ¿no?, porque le faltaron 3 partidos. Tenemos un mini debate interno, Javi Roldán y yo. Yo soy muy groupie de Dennis Bergkamp. Reconozco que tiene razón Javi, que Javi ha visto muchos partidos de Bergkamp completos y no le hace justicia seguramente muchos de los encuentros que podemos ver enteros de Bergkamp a esa calidad que todos sabemos que tenía, porque si no es imposible, por ejemplo, que marque ese gol con la camiseta del Arsenal que le marca al Newcastle. Pero también es cierto eso, que eran fogonazos a veces de talento puro y duro, ¿no? Y bueno, Bergkamp nos regaló uno de esos fogonazos de talento, seguramente el gol del Mundial, uno de los goles del Mundial, un pase de más de 40 metros medido de Frank de Boer, control orientado de Bergkamp en el que regatea a Ayala en ese control orientado y con el exterior de la bota derecha la acaba poniendo cerca de la escuadra. Un auténtico golazo, además con mucha simbología, porque la selección de Holanda había perdido la final en Argentina contra el albiceleste precisamente en el 98, Javi. Sí, dijo Gus Hiddink que quizá esta Holanda no tenía tanto nivel individual como la del 74 y la del 78, ¿no? Sobre todo la del 74, ¿no?, por Johan Cruyff, pero que era un gran equipo, y ciertamente lo era. Respetaba todo el fútbol ofensivo, todo el fútbol por las bandas que había hecho clásico a la naranja mecánica, ¿no? Y Bergkamp, como tú bien dices, yo no lo defiendo tanto en el sentido de que se le compara con Van Basten, por ejemplo con Ruud Gullit, y también a ese nivel creo que realmente no llegó a estar, ¿no?, pese a que hizo grandísimas temporadas, tanto en el Arsenal como previamente en el Ajax, no tanto en el Inter, ¿no? Pero este Mundial sí fue un Mundial donde destacó mucho. Aquí ya él iba en coche, fue un Mundial europeo, así que le vino bastante bien, ¿no? Desde el año 94 que le cogió miedo a los aviones, ¿no?, por un vuelo accidentado, porque el avión se metió en una bolsa de aire y cayó, no se estrelló, pero cayó muchos metros y se asustó, ¿no?, y cogió fobia en un vuelo precisamente al Mundial del 94, y Bergkamp aquí se destapó, ¿no?, uno de los mejores futbolistas del Mundial, y ese gol icónico que acompaña a una asistencia magistral a Patrick Kluivert con la cabeza dentro del área también, creo que si mal no recuerdo en este mismo partido. Sí, en este mismo partido, ¿no? Sí. Que hace un partido tremendo, y en este Mundial sí que, si yo solamente veo este Mundial de Bergkamp, sí que lo defendería como al nivel de Van Basten. Sí, correcto. Para cerrar, no nos queda mucho tiempo, pero hay que hablar de la que fue finalista de la selección brasileña. Aquella era la Brasil de Ronaldo, que llegaba en plan mega estrella mundial, ya no como en el 94, como 4 años antes, y me decías que la ausencia de Romario era una de las cosas más comentadas durante el Mundial. Sí, se había lesionado una elongación muscular en el bíceps femoral, ¿no? Se había lesionado con el Flamengo, y en la selección, en la Canariña, compartían equipo técnico Zagallo y Zico. Pues Zagallo era partidario de esperarlo hasta el final, incluso convocarlo. Romario estuvo en Francia, pero finalmente fue descartado. Se dice, ¿no? Se ha escrito mucho de ello, de que fue Zico el que no quiso, habían tenido problemas anteriormente, y fue Zico el que no quiso confiar en él, ¿no? Son muy conocidas las lágrimas de Romario en rueda de prensa, ¿no?, diciendo que quizás este iba a ser su último mundial, y había sido una pareja fenomenal, Bruno, Romario, Ronaldo, en la Copa América ganada en el año 97, si no me equivoco. Ya Romario era mayor, pero bueno, cogió el puesto Bebeto, que también fue muy criticado porque ya venía también de bajada, había estado en el Sevilla, no había hecho gran cosa, pero hizo también un buen mundial, empezó flojo y luego se reactivó y ayudó mucho a Ronaldo en el ataque, ¿no? A mí me gusta siempre que hablo de esta Brasil recordar un poco unas palabras de Valdano,
porque era una Brasil con mucha técnica, mucho potencial arriba, pero le faltaba un nexo que conectara la pareja de volantes, que era Dunga con César Sampaio, con el ataque, ¿no? Con ese Ronaldo Bebeto, porque los jugadores que estaban detrás de ellos eran Rivaldo y Giovanni empezó, luego ya después del primer partido no jugó más, y eran Rivaldo y Denilson o Leonardo. No eran realmente unos enganches como podría haber sido Yalmiña, ¿no? Quizá le faltó esa unión y muchas veces el juego de Brasil en el centro del campo no era muy fluido, pero bueno, Roberto Carlos en una banda era también un cañón, ¿no? Así que sí. Aquella Brasil le sirvió para llegar a la final, perdida dramáticamente, y también, como todo el mundo sabe, por los problemas de Ronaldo, ¿no? Que había convulsionado en el hotel poco antes. Ya ha explicado varias veces Ronaldo ese episodio, ese capítulo de las convulsiones, de los ataques casi de epilepsia, podemos decir, de la noche previa. Bueno, no fue estaba escrito en el destino que iba a ser el Mundial de Zidane, pero el destino le guardaría un trocito de éxito a nivel mundialista, o dos trocitos, mejor dicho, a Ronaldo, porque también es campeón en el 94, pero lo sería a la postre en 2002 y siendo protagonista. Como siempre, un placer, Javi. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. No fue el mejor Mundial de España, pero queríamos repasar ese campeonato de la selección y todo lo que fue la era Clemente precisamente con el protagonista, con Javier Clemente, el seleccionador de aquellos años en España que ya me escucha. Hola Javier, mister, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Qué hay, muy buenas, dime. Un ratito de charla con el que fuera seleccionador español, un mundial en el que las expectativas, mister, estaban altas. Venía España de, bueno, rendir o dejar en según qué partidos buena imagen en esa Eurocopa del 96. Solo la anfitriona Inglaterra en los penaltis pudo echar a España. Buen partido también en ese Mundial del 94 contra Suiza y buena participación en general con esa eliminación en el partido contra Italia. No sé qué valoración, cómo lo recuerda a aquellos meses del 98, de preparación y del Mundial propiamente. Bueno, pues llegamos con todas las expectativas del mundo para clasificarnos y bueno, nos sorprendió, bueno, no nos sorprendió a nosotros porque sabíamos que Nigeria era un rival muy difícil o duro, pero bueno, creíamos que le íbamos a ganar y la verdad es que jugamos bien, pero fue el día que Andoni tuvo un fallo que al final significó un gol y que nos hizo perder. Y mal partido hicimos el día de Paraguay, que también éramos superiores, dominamos todo el partido, pero no conseguimos hacer ningún gol y tuvimos muchas oportunidades, pero a veces en el fútbol te ocurre eso, que dominas mucho, tienes ocasiones de gol, pero no consigues meter ninguna, y eso nos pasó a nosotros, y al final ganamos bien a Bulgaria con un 6-1, pero resulta que Bulgaria y Nigeria, Paraguay y Nigeria, Paraguay y Nigeria se había clasificado y sacó a los suplentes y ganó Paraguay. O sea que, en realidad, con 4 puntos nos quedamos fuera y fue una pena, pero fue un mundial para nosotros pues muy de percances y de accidentes, en el sentido que deportivamente no estuvimos muy mal, pero en un partido que fue el de Paraguay, pues no conseguimos clasificarnos y nos quedamos fuera. Y así lo aceptamos y así escuchamos las críticas que escuchamos y los comentarios que escuchamos, porque de todas formas España no tiene un público afín y sobre todo, mira, tu propia emisora pues fue la que más colaboró a que a nosotros nos fueran las cosas mal, ¿no? Ahora iremos a la relación prensa Javi Clemente, pero en aquel Mundial siempre se había criticado a Clemente por no tener un equipo ofensivo. Muchos de esos partidos salió con Kiko, con Luis Enrique, con Raúl, con Alfonso, con bastante gente de ataque. No, porque nosotros éramos el equipo que éramos durante 3 o 4 años de los máximos goleadores de Europa. Y dijeron eso, pero a mí eso no me ha preocupado nunca. Es decir, a mí el medio que sea decía que jugábamos a la defensiva y para mí eso no es ninguna preocupación. A mí me preocupaba en aquella época el que digan que los jugadores son malos. Eso sí que me preocupa porque les afecta a los jugadores. A mí lo que digan de mí, que la selección era defensiva, que la selección no iban los mejores, que la selección... a mí todo eso me da exactamente igual. No, para mí no era ningún problema. Ya, sí, se lo decía precisamente porque he estado repasando los partidos de aquel Mundial 98 y
no tengo en la mente todos los partidos de la era Clemente en la selección española, pero aquellos partidos salió España con Raúl, Luis Enrique, Kiko y Alfonso en una misma alineación. Sí, yo siempre he jugado con 3, 4 jugadores de ataque. Sí, sí. Siempre. Bueno, ha habido algún partido que igual no, pero en todos los mundiales y en todas las clasificaciones para la Eurocopa y en la propia Eurocopa, sí, yo he jugado con todos los delanteros mejores que había en España. Lo que nosotros en aquella época no teníamos era muchos delanteros centros en España, porque en los equipos grandes, que son los que juegan Champions y tienen experiencia de partidos internacionales, pues los mejores equipos de España venían jugadores extranjeros, ¿no? Llámese Real Madrid o Barcelona, pues siempre han tenido delanteros centros españoles. Pero bueno, nosotros en cuanto a alineaciones, Raúl ha sido internacional casi siempre, sobre todo en los últimos años, Luis Enrique también, Alfonsito también, Morientes ha estado, Cheque Wittgenstein, José Mari Vaquero, o sea, delanteros, he sacado delanteros como por un tubo en todas las alineaciones. Luego decían que era defensivo, pues bueno, pues muy bien. Pero el que digan defensivo no quiere decir que lo seamos, ¿no? Mister, si visto en perspectiva, ¿cambiaría algo? No sé si echando la vista atrás, haría alguna cosa diferente. Me refiero el enfrentamiento con la prensa, me refiero, sobre todo. ¿Con la prensa? Sí. No, con la prensa no cambiaría absolutamente nada. La prensa tiene el derecho de llamarme a mi sinvergüenza y yo tengo el derecho de contestarle. O sea, no hay tabús. No, aquí ni tampoco hay coto cerrado, no se puede hacer hincapié. Yo me he llevado muy bien con gran parte de la prensa. La prueba es que mis 6 años en la selección nacional, soy el único seleccionador que ha metido a la prensa en su propio hotel. El que lo ha hecho ha sido yo. Luego mi relación con la prensa ha sido correcta, ha sido buena. Lo que no quiere decir con todos. El que me ha llamado, el que me ha insultado y el que ha mentido, a ese le he contestado. He tenido el derecho de contestarle. No es contestarle en privado, se lo he contestado en público en una rueda de prensa abierta. Y he aceptado que tu jefe me insulte. Pues bueno, pues muy bien, pues me insulta, pues yo también le insulto a él. O sea, bueno, si él tiene el derecho de insultarme, yo tengo el derecho de insultarle a él personalmente, porque él me insulta a mí en antena, que es para millones de oyentes. Y claro, la diferencia es abismal. Pues bueno, a mí no me ha importado nunca esa pelea. Y mi relación con los medios informativos creo que fue correcta. No quiere decir que en algún momento no me he equivocado. Eso es, en algún momento igual he metido la gamba. Pero bueno, en algunos momentos yo también he tenido el derecho de equivocarme. No solo se va a equivocar el medio informativo. Por tanto, de mi relación con la prensa no me arrepiento absolutamente de nada. Sí me arrepiento de que algunas veces me he equivocado a nivel de equipo, sobre todo después del partido. Pues yo he visto que en ese partido he sacado a una alineación y he encargado un marcaje a un jugador en alguna jugada concreta y resulta que en esa jugada se equivocó o no la hizo o se le olvidó. Y entonces yo después del partido hubiera cambiado y hubiera dicho, si llego a saber que a este se le olvida marcar a este jugador, pues no se lo hubiera mandado a él, lo hubiera mandado a otro. Pero después de visto el burro, dicen que se sabe si es macho o hembra, ¿no? Sí, sí. Déjeme ponerle un audio, seguro que se lo han pasado, que lo ha escuchado en algún momento. Este es Luis Enrique, actual seleccionador de España. El pasado mes de junio 2022 le preguntan por los entrenadores que ha tenido, su manera o lo que ha aprendido de ellos. Sí, ya lo he oído. Sí. Lo voy a poner para que lo puedan oír los oyentes y enseguida recogemos. Que ser un buen entrenador es algo más complejo de responder, porque yo he tenido perfiles de entrenadores, por ejemplo, a nivel táctico, el que más nos enseñó y del que siempre guardo más referencias, aunque ahora hacemos cosas muy diferentes a las que hacíamos en ese momento, ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubieras seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, el ser capaz de convencer a los jugadores de que este es el mejor camino para llegar a la victoria. Sin ninguna duda, Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él, con lo cual he aprendido de casi todos. ¿Qué siente al escuchar esto, mister? Pues, ¿qué siento? Mira,
sinceramente me satisface que me lo haya dicho, pero creo que no debería haberlo dicho. Porque yo sé que le tengo aprecio y él me tiene aprecio a mí y he tenido una relación con él fantástica y me parece un chaval fenomenal. Entonces, bueno, es un piropo que me ha hecho, que de vez en cuando un piropo a uno le viene bien, pero que igual a alguno le llama la atención por haberme echado a mí un piropo. Entonces le digo, Luis, que no necesito que me digas eso, porque ya sé lo que piensas de mí y tú sabes lo que yo siento por ti. Por tanto, pues bueno, es un amigo que públicamente me ha tratado bien, ¿no? Pero yo lo que era es más un entrenador fundamentalmente que tenía una confianza con los jugadores abismal, que le he dado mucha importancia al grupo y yo me considero un entrenador exclusivamente táctico. Lo mío es la táctica. Yo era profesor de la Escuela de Entrenadores en táctica y creo que esa era mi gran virtud como entrenador, la táctica y el trato a los jugadores. Entiéndeme la pregunta. ¿Ser seleccionador español es una profesión de riesgo? Si llamas riesgo a que te pueden echar en cualquier momento y que pierdes el trabajo, sí. Es un riesgo, pero un riesgo muy bien pagado. Por tanto, todos los entrenadores nos querríamos arriesgar o tener un empleo con ese riesgo. Riesgo es trabajar en Altos Hornos, ganar 1.200 euros y estar en los hornos altos a 40 grados de temperatura todo el año y no tener casi ni para comer y estar 8 horas trabajando en el horno alto, ¿no? O riesgo es estar en una obra en Sevilla a 45 grados de calor y ganar 1.100 euros. Ser entrenador donde te pueden echar y tienes para vivir 3 años con lo que ganas, pues eso no es riesgo. Es riesgo de que, para mí sí es un riesgo en el sentido que yo he hecho muy en falta el no tener trabajo o el no poder trabajar en ningún lado. En eso sí me afecta como riesgo, pero bueno, dices, en el precio está el aburrimiento. Pues bueno, a mí me han pagado y yo he sido entrenador y he cobrado un dinero pues que yo creo que es muy alto, pero claro, ahora te echan, no tienes trabajo y dices, ¿y ahora qué hago? No, ahora me aburro. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta entrenar con chavales jóvenes, con un equipo profesional, que aunque sea un equipo malo, quieres ganar, quieres enseñarles a ganar, quieres enseñarles a que aprendan a jugar a fútbol, quieres enseñarles a que aprendan a cómo jugar contra unos y contra otros, es decir, que aprendan, y yo ahí disfruto. Entonces, es un riesgo porque ahora no disfruto. La verdad es que ya soy un poco mayor, pero aún así yo quiero seguir entrenando, ¿no? Se lo digo también porque a mí, desde nuestra posición, me da la sensación que los periodistas que siguen a un equipo piden que vayan jugadores de ese equipo, los periodistas que tienen una amistad o que les encanta por lo que sea un jugador en concreto piden que vaya ese jugador en concreto, y es que al final vas a tener siempre a gente pidiendo y a gente criticando más por encima de lo que les pasa a los entrenadores de club. Ese tipo de periodistas lo que son unos sinvergüenzas. Porque eso es informar por intereses. Y eso es ser un sinvergüenza, pero de esos hay muchos. Pero de eso sois culpables los otros profesionales que no sois así, porque no desenmascaráis a esos periodistas. Es decir, los periodistas, a mí me parece una profesión francamente bonita, ¿no? Y francamente me parece que es difícil, porque saber de muchos temas sin haber sido profesional de ellos o no haber vivido de ellos, hombre, no es tan fácil. Es decir, basar el conocimiento solo en la teoría de lo que aprecias o ves, pues es complicado, ¿no? Porque luego no ves, si no has practicado tú no ves la dificultad de lo que son las cosas. Porque un equipo juega mal y a veces juegas mal, porque el contrario lo está haciendo muy bien. Entonces está un poco el toma y daca de decir, ¿qué le hago a este o cómo le contrarresto a este? Entonces, claro, eso es muy complicado. Pero ese tipo de profesionales que hablan, yo soy, es un ejemplo, no me estoy metiendo ni con ningún, pero hoy en día hay algunos programas que un grupo es del Madrid, otro grupo es del Barcelona, los del Madrid llaman a los del Barcelona barbaridades, hay alguno que dice que yo soy antiselección española porque no va ninguno de mi equipo, o sea, unas barbaridades increíbles, unos insultos hacia otros jugadores o hacia otros clubes
increíbles, inadmisibles, porque en el fútbol la FIFA, la UEFA sacó el fair play, pero no el fair play solo para que se juegue en el campo de fútbol, no, sino el fair play para cuando se habla de fútbol, el fair play para cuando hablas de los rivales, para cuando un aficionado de un equipo se enfrenta a otro y respeta al otro equipo, al otro aficionado. Sin embargo, estamos viendo que bueno, unas aficiones se pegan con los otros, se pegan unas palizas de no sé qué, acogen, hay una violencia en los campos increíbles, hay unos periodistas que insultan a los rivales, o sea que no hay ningún nivel de ningún tipo, y sin embargo es dicen que hay una cierta audiencia, ¿no? Yo lo que creo es que es una vergüenza todo eso. ¿Y quién tiene la culpa de todo eso? Pues los propios medios informativos. ¿Por qué? Pues porque los medios informativos tenéis que hablar de lo que, si habláis de fútbol, de lo que se genera el fútbol en todo tipo de cuestiones. Y una de las cuestiones que se habla del fútbol es de los medios informativos. Y cuando un medio informativo está insultando o está hablando solo bien de uno, o porque no vaya ese uno y vaya otro, pero ese es el criterio del seleccionador. Un seleccionador, en el fondo, lo que hace es llevar a los jugadores que a él le gustan, pero no que solo le gustan esos, no, que le gustan 40, joder, pero tiene que elegir a 22. Y por lo que sea, yo, fíjate, le quiero con locura a Luis Enrique. A mí no me gustan todos los jugadores que lleva Luis Enrique, claro. Pero sin embargo yo siempre defenderé los que Luis Enrique, que es el entrenador, lleva, porque es su propia determinación. Y entonces yo seré incapaz diré, oye, Luis Enrique, si hablo con él le diría, oye, Luis Enrique, a él personalmente le diría, joder, a mí ya sabes que llevas a este y a mí no me gusta un peñazo. Este no me gusta, joder, ¿y por qué? Me gusta más este otro o este matiz. Y dice, pues a mí no, a mí me llevas, le digo, pues antes bien, tú lleva a los que tienes confianza en que en ese mundial o en ese europeo o en ese partido lo van a hacer lo mejor, porque tú has estudiado al contrario y tú sabrás lo que quieres hacer durante el partido, pero yo no, yo estoy en casa viendo la tele y digo, joder, pues este tío está jugando mal, y cuando acaba el partido sé, como hacéis vosotros, quiénes han jugado mal, y Luis Enrique también sabe quién ha jugado mal. Y entonces Luis Enrique diría después del partido, cago en 10, yo a estos 4 que hoy han jugado mal no les hubiera puesto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese partido se ha acabado, ya no puedes renovarlo, no puedes repetirlo, ya no te dejan hacer una alineación diferente. Eso es fútbol, el fútbol es muy complicado, porque no sabemos el acierto que van a tener los jugadores antes de jugar. ¿Qué hacemos? Lo que a nosotros nos gusta. Amigo, tú pides espaguetis en un hotel, me cago en ti, te dan la pasta en vez de al dente, te la traen muy cocida y dices, cago en la leche. Y eso que este restaurante es italiano, pero cuando ya cuando te han traído la pasta, pues dices, está incomible. Pues sacas una alineación y al acabar el partido dices, cago en la leche. Yo perdí un partido porque nos metieron un gol porque a un jugador nuestro se le olvidó un marcaje. Claro. Nos metieron un gol y dije, cago en su Dios. Pues si hubiera cambiado el marcaje, pues nos hubiera ido bien. El día de Nigeria que Andoni se metió un gol en propia puerta, pues si llego a saber que Andoni, que en 12 años que yo he estado con Andoni, jamás le habían metido un gol así. Sí. Jamás. Pero ese día, pues el destino era que se metiera ese gol. Y claro, nos había hecho 100 partidos sensacionales y nos había clasificado para muchos partidos, habíamos ganado gracias a él. Pues ese día tuvo el día de la mala suerte y la fortuna dijo que ese día yo tenía que perder ese partido y que en ese mundial no me tenía que clasificar porque las cosas nos iban a ir mal. Y ya está. Y Juan Pizzi debutó contra Paraguay o jugó contra Paraguay y tuvo un gol a medio metro y no la metió. ¿Y sabe lo que hice? Pues le dije, Juan, mira, no te preocupes. Y me dijo, joder, mister, vaya avería, no he metido esta. Y claro, Juan, la has intentado meter, no has acertado, pues oye, no pasa nada. Yo juego a fútbol y he tenido goles cantados y no las he metido. O sea que no te preocupes, que la vida es así y el deporte es así. Te doy las gracias por haber venido y por haberlo intentado. Y así con todos los jugadores. Pues eso les pasa a un entrenador, y en este caso a Luis Enrique, que
que también ha sido tenido críticas, que se lleva al Madrid. Pero es que en el tema de Luis Enrique, solo un comentario sobre él. Sí. La última época le atacaron porque no llevaba a nadie del Madrid. Y resulta que estaba Carvajal lesionado. Y dices, cago en 10, pero... también le decían que no iba nadie del Madrid y decían de Carvajal y de Nacho. Carvajal estaba lesionado y a Nacho no le llevaba, pues Nacho es suplente en el Madrid. Sí es cierto que es un jugador que tiene un cierto valor, pero suplente. Y claro, el Madrid juega con todos extranjeros. Y dices, cago en 10. Pero bueno, pues ¿cómo va a llevar a jugadores del Madrid? Entonces te sale un periodista con una cabeza muy grande que de fútbol no tiene ni zorra idea y te dice que él es hincha del Madrid furibundo y que todos los demás son unos sinvergüenzas y el que no lleva al jugador de Madrid es un sinvergüenza y que es muy malo y que no quiere saber nada de España porque no van los del Madrid. Y le dices, oye, chaval, y tú estás escribiendo en el fútbol, en el deporte nacional y tienes un programa nacional, oye, mira, a cerrar. Y claro, no hay ni un periodista que ha criticado a ese tipo de personas. No me hables a mí de la legalidad o no legalidad de cómo está los medios informativos. Los medios informativos, al que es positivo y al que es un tío educado, amable y te critica, Uh-huh. Yo no digo que no hay que criticar. Yo sí creo que tenemos muchas cosas para que nos critiquen. Pero bueno, pero por lo menos ser limpio. Hay que ser limpio. Y no ser un zafio y un ignorante. Y hay mucho ignorante que los medios no desenmascaráis. Han salido muchos temas, yo creo que hay que separar, en parte del discurso estoy de acuerdo, pero llamar sinvergüenza a un periodista simplemente porque diga que quiere ir un jugador, pero bueno, que han salido muchos temas y que hay parte del discurso de Javier Clemente que yo comparto. En el precio está el castigo, o sea, nosotros nos echan, gracias a este tipo de gente que no saben de fútbol la misa a la media, nos echan, pero por lo menos, bueno, estamos bien pagados. Y ya te digo, afortunadamente ganamos mucho más dinero que el pobre que está en una fábrica que le están explotando, que está mal pagado, que no tiene casi ni para comer y trabaja en unas condiciones de salud horribles, ¿no? Sí, sí. Y ese sí que me da pena. Mister, le agradecemos que haya atendido la llamada de Play Fútbol, se ha podido explicar, bueno, y queríamos recordar ese 98 con usted. Te admito, porque no es mi programa, te admito que cuando he hablado de la cadena SER, del antiguo jefe que habéis tenido, pues eso te doy permiso para que lo cortes, porque en la cadena SER sacar cosas que ha hecho la propia cadena SER... Bueno, le he dejado hablar con total libertad y no pretendía cortar nada, no. Que luego le pegarás un corte, no te preocupes, que es ley de vida, no. Si yo ya sé que le pegáis un corte a la cinta y no pasa nada. Venga, un saludo, chaval. Mister, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Nosotros nos vamos yendo, os pedimos que volváis con nosotros esta próxima semana, vamos a tener doble episodio con el lunes una entrevista a un futbolista de la Serie A, además de toda la previa de la Champions obviamente, y también estaremos el viernes, en este caso con el Mundial de Corea y Japón 2002. Nos podéis escuchar en Ser Podcast, estamos también en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast, estamos en YouTube, podéis elegir y bueno, si le dais like a cada uno de los episodios y estáis suscritos a Play Fútbol, para nosotros mejor que mejor. Nos vamos con el sonido de la semana que no puede ser otro que el de el futbolista que reinó en Francia en 1998. Lightning has struck twice. Two corners, two Zidane headers. Double trouble for Brazil. And all around the Stade de France. The noise is French. The colour is blue. By number 10, Zinedine Zidane. Ahora sí, nosotros nos vamos, volveremos el lunes. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.